Shalom, shalom, mis amados hermanos. Bueno, estamos en la Parashá Vaerá y hay una situación muy importante en esta Parashá. Esta Parashá es un preludio de lo que el Eterno habría de hacer con nuestro pueblo Israel. ¿Y qué habría de hacer? Redimirnos de la esclavitud de Egipto. Y esto sentaba una serie de situaciones, por decirlo así, había dificultades desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Hashem. Hashem sabía cómo iba a lograr este plan de redención para el pueblo de Israel y cómo lo había de sacar conforme a la promesa que había hecho Abraham Avino. Y ciertamente esto se estaba a punto de dar y consecuentemente habrían de darse muchísimas situaciones porque habría de librarse muchas batallas. Una de las cosas era enfrentar precisamente nada más ni nada menos que a Paró, que se consideraba pues hasta cierto punto un rey demasiado ególatra, el cual sentía que nada se movía en el mundo si no era por él. Y esto precisamente era algo que se tenía que enfrentar y que enfrentó tanto Moshe como Aarón. Y esto les imponía, desde luego, una circunstancia muy especial. Confiaban en que el Eterno que los estaba mandando haría lo que tenía que hacer, pero dentro de esas ires y venires, en medio de todas estas cuestiones que ve y dile y me dijo y todas estas situaciones que se dan, hay muchas dentro del corazón de estos hombres, Moshe y Aarón, hay a veces situaciones a donde son movidos en su mente, en su corazón, a poner en duda que primeramente el pueblo mismo creyera que ellos eran enviados de Hashem y segundamente que les obedecieran. Y ustedes sabían y saben perfectamente bien que se tenía que poner en marcha todas aquellas cosas. Por eso es que aun cuando las plagas son vistas como, digamos, herramientas, manifestación del poder de Dios para sacar al pueblo de Israel, también de alguna manera fue la manifestación del poder para elevar la fe del pueblo, ya que el pueblo estaba involucrado en una manera terrible en la idolatría. Y cuando Moshe llegó, dice la Mishnah, que cuando llegó Moshe y les habló y les dijo que lo que requería el Eterno es que dejaran la idolatría, Hoy me parece que oigo lo mismo que yo muchas veces oigo en Kirut, en Shub, en las conversiones, en los estudios. Cuando la gente se aferra con todo su corazón, hazle como quieras, pero Jesús es Dios. Así en ese punto climático, en ese punto extraordinario, en ese punto terrible, se encontraba el pueblo de Israel. Y así como se encontraba el pueblo de Israel, hoy mucha gente que el Eterno quiere sacar de casa de servidumbre, mucha gente está en esa misma condición, aferrada a que tiene que seguir en lo que han creído. ¿Cómo voy a dejar a lo que me enseñó mi padre y mi madre? ¿Cómo voy a dejar a mi Diosito, a mi Santito, Santo, Dios bendito? Líbranos de la idolatría. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y por eso se marcaba una situación grave, muy grave. Y por eso es que las plagas no fueron solamente, aun cuando se ve así, para desarmar, para aniquilar las fuerzas negativas, para que pudieran salir nuestro pueblo. Pues escrito está: sacaré, salvaré, libertaré, tomaré, y añade más, traeré. Estas palabras, esos términos que el Eterno expresa para su pueblo,
En el proceso que ha de pasar, en el proceso que ha de caminar el pueblo para poder adquirir la libertad y lograr el propósito de la libertad, el propósito de el ser tomados por el Eterno, sacaré. Termina con el hecho de que les daré, y en este caso les daré porque les traeré a la tierra. Y eso es una cosa que está dentro de la promesa y que involucra todo, precisamente todo, absolutamente todo, la redención, el plan de redención. Y eso es algo muy extraordinario en la vida del pueblo de Israel. Y como decíamos, no solamente fue un tiempo de la manifestación del poder para aquellos que estaban caminando equivocadamente, creyendo que ellos eran dueños del mundo y que podían hacer lo que querían como lo hacía Paró, pero también aquellos que esclavos ya de las condiciones en las cuales prevalecían en ese momento en Egipto y que creyeron incluso en la idolatría, en los dioses de este pueblo. Y uno dice, ¿cómo? Pues sí, llegó a tal grado, como decíamos y hemos mencionado y enseñado, a un grado estuvo el pueblo de Israel para no salir ya. Eso fue algo tremendo, terrible, a un grado. La corrupción espiritual, la lucha espiritual se tenía que presentar, pues entonces, en un sentido superlativo. No es cualquier cosa, no iba a ser cualquier cosa, no iba a ser las situaciones tan fáciles. Y precisamente a través de las plagas, el Eterno no solamente depuraría a Egipto, sino al mismo pueblo de Israel. A veces nosotros pensamos que no, pero ciertamente el Eterno en todo lo que hace tiene propósitos buenos y santos. Y esto me hace recordar la parábola, el Midrash, donde nuestro Santo Maestro nos enseña de aquel, dice, hombre que tenía sus tierras y que llegan con su señor, sus siervos, y le dicen, Señor, tú has sembrado, parafraseando, tú has sembrado buena semilla y ahora nos damos cuenta de que dentro de los campos sembrados ahora ha germinado la mala semilla, la cizaña. Ahora prevalece también junto al trigo la cizaña. Y entonces le preguntan a su señor que qué harán. Y la respuesta de su señor fue: dejad que crezca el trigo y la cizaña, porque la hora de la siega entonces será llevado uno al granero y el otro al fuego. Ciertamente esto fue algo tremendo, y a veces nosotros pensamos que esto solamente se refería a lo que no es bueno, pero te voy a decir, dentro del pueblo hay situaciones, hay gente que no es kasher. Lo fue dentro del pueblo de Israel, incluso aquí nos lo enseña. Hay gente que no quiso dejar los ídolos y que en la plaga de la oscuridad, como dice la Mishnah, murieron. Y eso es de lo que habla nuestro Santo Maestro respecto de este Midrash que acabamos de comentar. La realidad es que uno sabe y uno entiende su forma de vivir, y al final del día esto es lo que va a permitir que nosotros lleguemos, como dice, y los traeré a la tierra. ¿Quién será llevado a la tierra que es vista como el Olam Jabá? Es decir,
el mundo venidero. ¿Quién logrará llegar allá? Pues todos aquellos que estén dispuestos a dejar lo que tengan que dejar en este mundo para servir al Dios Altísimo. Esto es algo bien importante, porque al final del día esto va a determinar nuestro lugar o nuestra falta de lugar, desgraciadamente. Y como decía y enseñó nuestro Maestro, por sus frutos les conoceréis. Esto quiere decir que si una persona es idólatra, si una persona es ególatra, no importa que sea parte del pueblo de Israel, porque a veces nosotros decimos o pensamos que los que se van a ir como decía antes en el otro campamento, al infierno, van a ser los idólatros, los paganos, no. Mucha gente irá a purgar pecados, a pagar pecados, a limpiar pecados en el Gueinón, pero no es el infierno, sino es un lugar a donde la gente que todavía tiene posibilidad de salir adelante irá. Pero consecuentemente la gente que definitivamente, como fue Corá y su séquito, como fueron la generación del diluvio y otros, ellos no alcanzarán ni el Gueinón. Y así que no se trata de poner miedo ni de poner una situación de carga en el corazón de nadie, pero es una reflexión que nos lleva precisamente a poder mirar y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. A veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que queremos y tenemos la libertad de parte del Eterno, pero las consecuencias de lo que hacemos, como fue en el caso de Paró y como fue en el mismo pueblo de Israel, nuestro pueblo, y que ellos decidieron no abandonar su idolatría, pues ellos murieron en esa plaga de la tiniebla y ciertamente no salieron de ahí y se quedaron ahí y murieron en esclavitud. Por ello, mis amados, la reflexión es siempre a pensar y a meditar, a entender que Dios tiene un propósito para nosotros, pero Él no se frustra. Al final del día, nosotros somos respetados por el Eterno y Él mira lo que nosotros deseamos. Si nosotros queremos verdaderamente salir, lo vamos a hacer. Pero si nosotros, con nuestras acciones y con nuestras obras, estamos diciendo lo contrario al Eterno, entonces, ¿qué podemos esperar? Esto no es una cosa de andar echando volados. Esto no es una cosa de andar echando suerte, si voy o no voy, y si me voy a pasar o no. Esto lo decidimos nosotros y lo decidimos bajo las condiciones del Eterno, que ya nos fue dado. Que tengas un magnífico día y que te alegre tu corazón, porque yo sé que muchísimos estarán en el Olam Habá. Shalom, shalom.